Un abrazo cordial y afectuoso para ti y para ustedes, distinguidos auditores y auditoras y televidentes. Efectivamente, iniciamos hoy, 11 de marzo del 2024, nuestra octava temporada de Razones de Estado. Y lo hacemos, Aldo, en la esperanza de poder seguir contribuyendo a esta mirada, a esta visión, a este objetivo que tenemos acá en Razones de Estado, de que todos los chilenos y chilenas sepamos cómo se desenvuelve la política, cuáles son las razones del poder y sobre todo de cómo nosotros miramos con atención y ojalá sin ningún tipo de, de vendas o opiniones o sesgos para poder establecer criterios grandes que le sirvan a la República para tomar sus decisiones. Al igual como dice en la primera temporada, ya hace muchos años, siempre me defino, para que ustedes sepan, que mi sesgo es de un hombre pro-demócrata. Yo soy un demócrata, soy un liberal y soy persona que entiende que en base a la democracia es cuando podemos crecer y también podemos generar condiciones en que todos seamos respetados y tengamos igualdad ante la ley. No me gustan en general las dictaduras de ningún tipo. Sin embargo, entiendo cuando estas se han producido en Chile y en otros lugares del mundo. Y sin embargo, hoy día proponemos y también propugnamos y respaldamos todo lo que tenga que ver con los valores democráticos de nuestra República. Y estamos ahí en la defensa de ellos, una defensa irrestricta. Razones de Estado no tiene, intereses ni tiene, afinidad alguna por ningún partido político. Hacemos una crítica o hacemos una contribución, si usted lo prefiere, a los de allá y a los de acá. Totalmente claro en el sentido que mientras más nuestros auditores o nuestra ciudadanía entienda que nuestro proceso desde acá de Razones de Estado es abrir puertas, abrir miradas, entender mejor lo que ocurre, más bien despejar la paja del trigo y sobre todo auscultar a nuestra dirigencia política total y transversalmente para entender qué es lo que a nuestro juicio están haciendo mal, qué debieran eventualmente corregir y sobre todo, distinguidos auditores y televidentes, como ustedes les conta en los 7 años anteriores, esta octava temporada también viene con ese mismo afán. Así es que, Aldo, para todos ustedes, también distinguidos auditores y televidentes, que sea para todos esta octava temporada inicio de nuevas reflexiones, de nuevo interés por nuestra República, por nuestra nación, por nuestro Estado, y sobre todo para que tengamos un espíritu crítico positivo, no un crítico negativo siempre, crítico positivo para entender que el poder que se construye particularmente desde las cámaras de votación, como el poder que viene desde los medios de comunicación y de todos ustedes día a día, se construye entendiendo que solo el saber lo que pasa a fondo, en las profundidades del poder, es lo que nos hace tomar buenas decisiones. En general, Razones de Estado busca despercudirnos de la cosa menor, de la cosa chica, del solo titular, sino más bien para entrar al estudio de los temas del poder, estudio que por lo demás tengo durante muchas décadas de trabajo en el mundo del poder, en Chile y en el mundo, y por sobre todo entregárselo a ustedes con el cariño, pero también con la humildad que significa estar acá en esta nueva octava temporada de Razones de Estado. Aldo. Ciertamente muchísimo que mencionar, muchísimo que reflexionar en esta bienvenida que damos a la octava temporada de Razones de Estado, pero ciertamente, como lo dijimos en los últimos capítulos de la temporada anterior, este programa se caracteriza por cortar el paño que está dejando la política chilena. Y ciertamente entramos de inmediato en materia porque el caso del teniente Ronald Ojeda no ha dejado a nadie indiferente. Hubo incluso blindajes de parte del gobierno a un partido político X, producto de una supuesta campaña de antipartidismo, pero todo eso no contribuyó nada más que a enrarecer el aire en medio de la investigación, sobre todo tomando en cuenta ahora que se filtraron datos de la investigación de la muerte del venezolano Ronald Ojeda, don Percival. Sin duda, estamos acá frente a un tema el que hay que mirar con mucha más atención
y con mucha más, yo diría, con mucha más perspicacia. Y también suspicacias. Porque aquí está presente un poder de otro Estado que ha llegado a intervenir dentro del nuestro, a asesinar a un ex oficial del ejército venezolano al cual le habíamos concedido refugio político, y hoy día tenemos solamente la evidencia, una vez más, de que acá en Chile tenemos agentes de inteligencias extranjeras que están operando a través de organismos directos e indirectos, como podría ser, por ejemplo, el Tren del Agua, para asesinar a un refugiado político en Chile. Nuestra canción nacional dice, en una parte, que estamos libres contra la opresión. O sea, en el fondo es un país que ofrece seguridades para venir a generar una vida mejor de la que han podido tener en sus países. Y el caso de Ronald Ojeda es un caso que recién se empieza a destapar, que recién empezamos a saber cuáles son las máquinas de poder que funcionan en Chile hace mucho tiempo y que hoy día se empiezan a descubrir o empiezan a, digamos, a evidenciarse a propósito de este macabro asesinato de un oficial del ejército venezolano que había sido ya declarado como un traidor a la patria en el propio Venezuela, en la Venezuela del dictador Maduro, y vienen acá a demostrarnos de lo que son capaces de hacer en nuestras narices. Este no es un caso menor, pero porque va a permitirnos entender las redes que aquí operan. Redes que por lo demás, y a ustedes les conta esto, distinguidos auditores y televidentes, de las que hemos hecho una difusión importante, porque sí sabemos que en la macrozona sur hace muchos años operan las inteligencias, particularmente la venezolana y la cubana, y están operando en Chile hace, pero yo le diría, años tras años. Esto viene desde muchos antes, porque en definitiva el ombligo, el cordón umbilical de esta relación tiene que ver con cómo opera el comunismo internacional, que muchas veces en Chile tratamos de ver a una situación como de un partido más, como si habláramos de la democracia cristiana, o habláramos, digamos, o del partido, no sé, el Partido de la Gente, o el PPD, o el Partido Socialista, o Renovación Nacional, o la UDI, o Opoli. El Partido Comunista tiene en su estructura de constitución de ciudadario un sistema donde también es parte de su organización el sistema militar del Partido Comunista. Y eso muchas veces no lo se entiende. Y claramente en los objetivos de ese partido, del comunismo internacional, del Partido Comunista Chileno, que está adscrito ya, claramente al comunismo venezolano, al cubano, etcétera, hoy día lo tenemos presente con evidencias que a mi juicio dicen, no, tenemos que sacar más conclusiones de esto. Pero miren, es verdad que nos falta saber mucho más respecto de cuáles fueron los modos de operación y quiénes son los detrás, quiénes estuvieron detrás de esto, quiénes financiaron, quiénes respaldaron, quiénes hicieron el leso con esto durante muchos años. El Metro de Santiago, distinguidos auditores y televidentes, no se quemó solo. El reciente asesinato que acaba de ocurrir en Valparaíso a propósito de los incendios intencionales, donde mataron a 134 chilenos, quemados, vivos, en muchos casos, deshechas sus casas, más de 7.000 casas, o algunas hablan de 15.000 casas dañadas, 7.000 destruidas, fue producto de una acción política, como fue en la quema del Metro de Santiago y como fue la quema de Valparaíso y otras más que han habido. Lo que ha ocurrido con las quemas en, las tomas y todo este asunto de insurreccionales en el sur de Chile, en la macrozona sur, es un asunto que tiene respaldo político. Y eso apuntamos directamente a la moneda para decirle al Partido Comunista que claramente ellos están detrás de esto. Podrán decir lo que se les ocurra respecto, pero ahí están las pruebas y la evidencia de que nosotros en Chile hace mucho tiempo dejamos que las inteligencias extranjeras procomunistas actúen claramente en nuestro país. El punto está, distinguidos auditores y televidentes, en
saber si nosotros vamos a tratar de solucionar este problema o finalmente nos vamos a quedar como las vírgenes necias esperando que haya otro secuestro con otro asesinato. Ahora, a lo mejor no de un refugiado, a lo mejor de un político, de un ministro, o de un subsecretario, o de un parlamentario, o por qué no, o un intento de asesinatos, porque ya tienen la máquina para poder hacer lo que se les antoje. Y eso, a ustedes, distinguidos auditores y auditoras, chilenos y chilenas, tenemos que tomar conciencia que esto existe. Esto no es una cosa menor dentro de lo que significa la organización y la defensa de un Estado. Tenemos que entender que aquí detrás hay máquinas políticas claramente diseñadas para constituir poderes dentro de nuestra nación. Y nosotros, si no lo vemos con la prontitud, con la prolijidad, con la profundidad que esto tiene y con la urgencia, esto lo único que nos va a traer es que hoy día ya sabemos que el crimen organizado en Chile tiene respaldo político. Y eso hay que entenderlo claramente, porque este crimen organizado que ha ocurrido con el oficial Ronald Ojeda, oficial venezolano, que pidió refugio en Chile, arrancando las atrocidades de su dictador, marxista, Nicolás Maduro, le han cobrado una cuenta enorme, pero no solamente a él. Con esto le están diciendo a todas las personas que huyeron de su país buscando mejores horizontes, particularmente a los que vinieron de las Fuerzas Armadas de esos países, pidiendo refugio político, que sus vidas no están aseguradas. Y el Estado de Chile es incapaz de poder respaldar a quienes se le ha dado refugio político. Eso a mí me parece que claramente viene a poner un acento profundo de mucha atención frente a las circunstancias que está viviendo nuestro país, porque esto no puede ser tapado más allá o con una noticia más o con una noticia menos. Esto es grave. Y es tan grave que somos nosotros, con ustedes, distinguidos auditores y televidentes, los que debemos entender qué es lo que hay detrás. Obviamente, tenemos que hacer algo. Y lo que tenemos que hacer pasa por una circunstancia política de poner acá en el sillón de los acusados primero al presidente Boric, que claramente tiene que darnos explicaciones de esto, y por sobre todo con quienes gobierna, con el Partido Comunista, que ha sido capaces de entregarle respaldo claramente a la dictadura marxista de Nicolás Maduro. Incluso algunos, como el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, a mucho honor lo defiende. Aquí tenemos que entender que todo este respaldo, todo lo que ha ocurrido respecto de este asesinato a un refugiado político, justamente pasa por las manos de un partido que gobierna nuestro país, que está sentado en la moneda, y tenemos que tenerlo muy, pero claro, de que las perspectivas de este secuestro y asesinato tiene que ver no con una cosa menor y puntual. Aquí están avisados todos, no solamente los que pidieron refugio, sino que todos los chilenos, que esto nos puede pasar en cualquier minuto a cualquiera de nosotros. Por lo tanto, a tener las expectativas muy claras, hacer finalmente las leyes de inteligencia que se requieren con urgencia para poder intervenir de inmediato en lo político, ¿ya?, en lo logístico, en lo administrativo, para poder entender que en nuestro país hace mucho tiempo están operando estas organizaciones de inteligencia de otros países que se encargan de respaldar, ¿ya?, al crimen organizado, para que justamente debilitar nuestro Estado, debilitar nuestras democracias, y justamente entender que aquí hay un proceso que viene en atención a que la mirada marxista del poder no está en lo que puede ocurrir mañana, sino que lo que puede ocurrir pasado mañana o en un futuro próximo o muy adelante, no importa cuánto se demore. La idea es quebrar a los países, dejarlos sin institucionalidad, y esto que ha ocurrido con el oficial, Ronald Ojeda, claramente da testimonio de aquello. Tenemos que entender además, distinguidos auditores, que esto es grave, porque además tiene la concurrencia de muchos, de nuestro sistema judicial,
que ha sido incapaz de conducir esto con la valentía y también con los esfuerzos que se requieren. Aquí pasa algo que tenemos que estar muy atentos, que si uno empieza a colegir, a juntar todos los argumentos que existen, la evidencia, no lo que nos parece, la evidencia de lo que hay, claramente estamos frente a una circunstancia en que los partidos políticos democráticos tienen que empezar a entender que si esto nosotros lo permitimos, si esto no le ponemos un chantazo ahora y ya, y justamente decretamos, digamos, la inhabilidad o tal vez la proscripción de los partidos políticos que respaldan estas acciones, claramente estamos frente a una situación que nos va a llevar a dolores mayores. Por lo tanto, somos también nosotros, los medios de comunicación, los que estamos, determinados para poder colocar esto sobre la mesa. Nosotros seríamos altamente irresponsables si como cadena de radio seria y honesta que somos, como Radio Madero, no colocáramos esto sobre la mesa. Porque es usted, señora que nos escucha, la que está pendiente de esto y la que tiene que saber que esto es lo que está ocurriendo. Por lo tanto, nosotros no vamos a ser partícipes de embolarle la perdiz con una cuestión que más bien apunta a cuestiones, menores, suntuarias, ajenas, que no lleven a entender que este problema, que es también de todos los medios de comunicación, para que entendamos que tenemos que colocar todas las cartas sobre la mesa, hablar sin tapujos de esto y con la valentía que reconocemos y que de acá de Razones de Estado siempre hemos tenido para tratar estos asuntos, para que entendamos que hay una situación donde esto se está dejando más bien que pase, ¿ya? O sea, que ojalá se olvide, ojalá que vengan otras situaciones peores. Y en definitiva, creo yo, y a mi juicio, y con todo respeto, distinguidos auditores, para ustedes, claramente es un asunto que tenemos que empezar a recabar, a empezar a entender y finalmente entender un asunto que es vital. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a respaldar políticamente en las urnas de votación a esta gente que respalda estos actos? Y cuando votamos por esa gente que respalda esos actos, lo único que estamos haciendo es entregarle más recursos del Estado para que sigan haciendo lo mismo. Aquí no se quebró el gobierno por esto, pero sin duda, partidos políticos que se dicen democráticos y que acompañan este proceso, presidencial de ahora, claramente, a mi juicio, debieran dar un paso costado para no ser cómplices de estos asesinos que han entrado a nuestro país derechamente a matar a un refugiado político, a después a esconderlo, meterlo dentro de una maleta, ponerle cemento encima y llevarlo a enterrarlo en un lugar donde hoy día no entra la policía chilena, ni tampoco el ejército, que lo han enterrado en un lugar donde es un lugar de tomas de haitianos y venezolanos, en Santiago. Por eso que este no es un tema menor, por eso que tenemos que ponerle atención, por eso que la política tiene que entender que este tipo de procesos, que es la continuidad de la quema orquestada de nuestro metro, y que es continuidad de lo que ocurre en las quemas continuas en la macrozona sur. Claramente hay una situación que tenemos que entenderla como gravísima. Y si nosotros no paramos en nuestra atención y no nos podemos proponer porque esto se cambia en las urnas, no hay otro lugar. Son las urnas que determinan estos procesos. Y si usted finalmente, distinguido auditor, por las cosas que considere mayor o menor, por sus propios intereses o por sus propias simpatías, volvemos a darle respaldo político a quienes están detrás de estas acciones y los que respaldan estas acciones a través de su silencio cómplice, es un tema que tenemos que obviamente abordar. Porque, reinsisto, nosotros desde acá, desde Razones de Estado al menos,
no vamos a acompañar a aquellos que por la vía del olvido pretendan que esto no ocurrió. Los agentes extranjeros de las inteligencias cubanas y venezolanas están en Chile y están operando. Más claro no les puede quedar. Esas personas no viven del aire, esas personas tienen recursos, tienen estados que están detrás de ellos, tienen respaldo político en Chile y en la moneda, y además tienen toda una logística capaz de protegerlos. Porque si fuera distinto, ya los habríamos encontrado, ¿verdad? Y sobre todo, porque tenemos que entender que a nuestras policías y a nuestras Fuerzas Armadas no las podemos seguir teniendo maniatadas para que estos hechos ocurran. Y estos hechos ocurren porque todavía no tenemos una ley de inteligencia que proteja a nuestras Fuerzas Armadas de estas situaciones. Y sobre todo para darle un respaldo jurídico a las acciones que tienen que defender, nada más y nada menos para defender a nuestro Estado. Pero si nosotros permitimos que esto continúe, que esto se acentúe y que estas hordas de agentes extranjeros trabajen y asesinen a diestra y siniestra en nuestro país, obviamente estamos haciendo un pésimo favor a nuestra República y nosotros, los chilenos y chilenas, no podemos de alguna forma compartir ni festejar esta situación que pone en duda si finalmente nosotros somos capaces o no de poder dirigir nuestro Estado como se nos place, de acuerdo a nuestra democracia y a nuestro interés. Esto del asesinato del teniente venezolano Ojeda, refugiado político en Chile, es una llama, es una apuesta, es un argumento al cual no le vamos a bajar la atención hasta tener a toda esta gente o fuera del país o presa, pero también con los responsables políticos presos, porque los responsables políticos no se la pueden llevar pelada, porque en definitiva están haciendo lo que todos los que entendemos esto estamos viendo a todas luces. Obviamente que ahí existe un blindaje para seguir respaldando a estos agentes del dictador Nicolás Maduro que operan en Chile. Y vamos a seguir desde acá, desde Razones de Estado, entregándole más argumentos, evidencia de que esto es así. Aldo. Claro que sí, don Percival, ya estamos prácticamente en la hora de cierre de este comentario, de este primer comentario de su espacio Razones de Estado. Una visión bastante panorámica, bastante en 360 de lo que se ha vivido producto de la muerte del teniente Ronald Ojeda. ¿Me permites, Aldo? Sí, por favor. No es muerte, es asesinato. El homicidio. El homicidio, no es muerte. Este es un asesinato a mansalva. Perdón. No se preocupe. Esta visión en 360 de este caso de homicidio que ha sido tipificado también por la Fiscalía chilena, que está siendo investigado, pero que también lamentablemente está contando con otras aristas. Porque aquí hemos hablado del caso de la intervención de los estados que han provocado este homicidio, esta intervención criminal que ha provocado este homicidio. Pero también hay una post-intervención que ha significado la filtración de datos que ha denunciado el Poder Judicial en las últimas horas. Entonces, parece que aquí hay un trabajo de tiempo completo, don Percival, y yo creo que estos últimos segundos de Razones de Estado tenemos que destinarlo y tenemos que derivarlo para este trabajo en tiempo completo, porque parece que el servicio es completo. O sea, no tan solo tienen que matar a la persona, sino que también tienen que destruir la evidencia, destruir las pruebas, filtrar el proceso, o sea, servicio completo. Correcto. Acá estamos frente a una máquina a la cual nosotros tenemos que poner mucha atención, Aldo y distinguidos auditores. Y termino diciéndoles que, obviamente, desde acá, de Razones de Estado, estamos muy atentos porque tenemos más antecedentes que se lo vamos a ir dando a conocer en el transcurso de los próximos días. Perfecto, Percival. Nosotros vamos poniendo punto final a esta primera edición de la temporada número 8 de Razones de Estado a través de Madero FM y todas nuestras estaciones en la radio y la televisión. Recuerde que luego a las 13 horas, terminando el noticiero, viene un comentario de 5 minutos con más análisis, con más profundidad, con más mirada en 360 grados de lo que está pasando en Chile, junto a don Percival Madero. Continuamos en nuestra programación. Espérenos. La Fuerza del Norte, en Taltal y Paposo 97.5, Madero FM.